Bien, buenos días, hermanas, hermanos. Les pido que me acompañen en la carta a los Colosenses. Vamos a leer 3 pasajes de la carta a los Colosenses. Es una carta que ha estado en la mente y en los corazones de nuestros hermanos en las oraciones. Mauro citaba el capítulo 1, pues nuestro hermano Alejandro citaba el capítulo 2 de Colosenses en su oración. Entonces, me parece muy notable eso, como el Espíritu de alguna manera alinea nuestras mentes, nuestros espíritus. ¿Cuál es el tema de Colosenses? Quiero partir con una breve explicación como contextual para que entendamos cuál es la singularidad de la carta a los Colosenses. Primero que todo, Colosas es una ciudad pequeña, es una ciudad que está como en la periferia del Imperio Romano, no es ninguna ciudad importante. Probablemente haya sido la ciudad menos importante de las cartas que tenemos acá escritas por el apóstol Pablo. De hecho, es muy probable que ni siquiera Pablo haya pisado Colosas. Todo indica, de acuerdo a la evidencia que disponemos, que el primer hermano que misionó en Colosas es Epafras, a quien se nombra en el capítulo 1. Digo esto por lo siguiente: es una ciudad en la periferia del Imperio Romano, ni siquiera fundada por Pablo, y con una fuerte población pagana, no hay mucha influencia judía ahí. Y esto es muy importante para el argumento de los colosenses, porque vamos a ver que hay una palabra que se repite mucho en Colosenses, que es la idea de misterio. Digo esto por lo siguiente: al parecer, uno de los grandes problemas de los cristianos en Colosas es que hay predicadores itinerantes que van por allí enseñando lo siguiente: ellos poseen de una u otra manera un conocimiento especial adecuado y que solo es apto para iniciados. Solo las personas más iluminadas pueden alcanzar la revelación espiritual. Es decir, si uno quiere conocer a Dios, probablemente lo que rondaba en la ciudad de Colosas es que uno debe seguir algún maestro muy especial, muy iluminado, muy virtuoso, y aprender de él hasta que, por algún acto de epifanía mental, por una revelación, por un conocimiento sobrenatural, uno puede ampliar su marco de comprensión. Es una especie de filosofía del entendimiento humano. La verdad de Dios se revela así. Y es justamente contra esta noción de que uno puede ir accediendo a niveles de iluminación mayores y cada vez más crecientes, que el conocimiento de Dios es un patrimonio para iluminados, para un selecto grupo de personas, contra lo que el apóstol Pablo escribe esta carta de Colosenses. Quiero nombrar justamente 3 aspectos en los cuales Cristo revela aquellas cosas que estaban ocultas para el entendimiento humano. Esto es todo lo contrario. No es que nosotros, por iluminación espiritual o por conocimiento o por estudio o por hacer posgrados en teología, logramos comprender a Dios. Al contrario, es Dios el que se revela a nosotros. No tiene nada que ver con lo que las personas de esa comunidad pensaban, de cómo se adquiere la iluminación, el conocimiento espiritual. Al contrario, toda la gracia del cristianismo, su singularidad en esa época es que Cristo revela todo lo profundo, las profundidades del corazón de Dios. Cristo es aquello que nosotros podemos alcanzar a percibir del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, dice ahí Pablo en el capítulo 1. ¿Qué revela Dios? Vamos a ver 3 cosas que revela Dios. Dios revela, en primer lugar, hermanas y hermanos, el plan de Dios. El plan de Dios a nosotros nos parece como un poco, estamos acá entre puros creyentes, además un día domingo, no podría ser más cristiano el momento, pero nosotros tendemos a banalizar el plan de Dios, pero el plan de Dios de salvación es considerado por Pablo sistemáticamente como un misterio, algo que no es lógico, algo que no es evidente en sí mismo, algo que uno no se lo llegue, no pasa por la calle y se lo encuentra a sí mismo, es algo que Dios abre nuestro entendimiento para que lo conozcamos. Miren lo que dice, y entremos en terreno, como se dice. Capítulo 1, verso 24, ministerio de Pablo a los gentiles. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio, ahí aparece, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos.
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Voy a leer el verso 26 y 27 en otra versión. Dice así la NBI: anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por los siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. El misterio, hermanas y hermanos, nosotros somos chilenos, somos el último rincón del mundo. Probablemente, ni siquiera cuando Pablo, piense que cuando Pablo escribía ni siquiera existía América, ellos ni siquiera sabían que existía un continente como este. Somos el último rincón del mundo, pero en el último rincón del mundo la salvación nos ha alcanzado a nosotros. Y esto es incomprensible. Es incomprensible porque para la cultura de esa época, que piense que el apóstol Pedro tuvo que tener una revelación especial para llegar a comprender que los gentiles podían participar de la salvación tendría a ser patrimonio de los judíos. Lo que es impactante para toda esa generación es que la salvación también le pertenece a los gentiles, a todo pueblo y nación. La salvación es global, sin discriminación alguna. Y nosotros somos, de alguna manera, la expresión más gráfica y más patente de esa verdad, de ese misterio de Dios. Que la salvación no es patrimonio de los judíos, sino que incluso en el último rincón del mundo, nosotros, acá en Concepción, también hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Y eso es un misterio que había estado oculto, afirma Pablo, por las edades. En Romanos, esto es una idea sistemática en Pablo, el último capítulo de Romanos lo dice, si quiere me acompaña, Romanos 16, dice así el verso 25, la doxología final: al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestada ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Leo otra traducción: el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Y en Efesios 3 vuelve sobre el mismo tema, casi todo Efesios 3 es sobre ese punto. Dice el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Un misterio es aquello que no es evidente, aquello que es inescrutable a la mente. Ninguno de nosotros, por nuestras propias capacidades intelectuales, habría podido entender esto. Oculto por siglos. Ocultos a la investigación y a la inteligencia humana. Y ese misterio, calificado así por Pablo, es esto: que la salvación es universal, que no es patrimonio de una raza, de un pueblo en particular. Sobre eso va a decir Colosenses en 3:11, dice: en Cristo no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esto es lo primero que revela Cristo. Cristo en vosotros. En el último rincón del Imperio Romano, en un pueblo pagano donde probablemente no haya ninguna sinagoga, Cristo está en medio de ese pueblo. Y eso es misterio de Dios. Pero ¿sabe lo que es interesante? Es que dice acá el verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. No es que Pablo, por indagación, haya llegado a este convencimiento, no es que la iglesia de Colosas hayan sido particularmente agudos como teólogos y hayan dado en este misterio, lo hayan develado, sino que Dios quiso. Dios quiso. Algo que usted no puede entender por sus propios medios, Dios se lo revela, Dios se lo muestra. Dios le muestra la salvación. No tiene nada que ver con lo que esas personas entendían. No es que un maestro, un líder intelectual en una secta en particular le pueda a usted instruir e iluminar y abrir el entendimiento. Es Dios el que quiere ponerlo de manifiesto ahí. La salvación es para todos. Vamos al capítulo 2. Otra cosa que nos manifiesta
Cristo o que revela Cristo. Y esto es mucho más. Vamos a ir en creciendo, como se dice. Vamos a partir de una cosa quizás que nos parecería muy básica, muy evidente, que la salvación es para todos, pero que lo revela Cristo. Cristo está en todos, y vamos a ir subiendo de nivel de profundidad. Lo segundo que revela Cristo es lo siguiente, dice el capítulo 2, fíjese, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, que es una ciudad que estaba relativamente cerca, 30 kilómetros, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso es lo que citó nuestro hermano en su oración. Voy a leer en otra versión, la NBI, el verso 2 dice: quiero que lo sepan para que cobren ánimo y permanezcan unidos por amor, y que tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento, y así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En el capítulo 2, al final del capítulo 2, hay de alguna manera tres caminos o tres formas religiosas que en esa época las personas pensaban que podían conducir a Dios. El misticismo, tener algún sueño, tener alguna revelación directa o alguna iluminación espiritual hacia con Dios. El ascetismo, que es privarse de cosas, no tocas, te abstienes, o el legalismo, guarda los días, guarda las lunas, guarda ciertas costumbres. Son caminos para alcanzar la sabiduría de iluminación espiritual. Y todas esas cosas, dice Pablo al final del capítulo 2, son absurdas, son vanas, no aportan en nada, porque en realidad no hay verdadera sabiduría que no conduzca necesariamente a Dios. ¿Usted quiere tener un pleno conocimiento? Eso es lo que los predicadores itinerantes de esa zona le andaban ofreciendo, casi como estos anuncios de TV, estos infomerciales. ¿Quiere alcanzar el gran conocimiento? ¿Quiere alcanzar la iluminación espiritual? Venga, sígame a mí, yo se la voy a mostrar. Si usted hace estas cosas o deja de hacer estas cosas, usted podrá alcanzar su mayor iluminación espiritual. Pero dice Pablo que la plena sabiduría está encarnada en una persona. No es una filosofía, no es una religión, no es una moda intelectual, no es un conjunto de reglas que usted tenga que seguir escrupulosamente. El pleno conocimiento conduce a una persona. Se traduce en una persona. ¿Quiere usted conocer los misterios de Dios? ¿Las profundidades y lo oculto de Dios? Tiene que conocer a una persona. Eso es. Quiere a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Quiere tener revelación espiritual, quiere tener acceso a la profundidad del conocimiento de Dios. Ahí está Cristo. Eso es lo que enseña Pablo. Pablo no está enseñando una filosofía, no está enseñando un mecanismo de reglas que uno tenga que seguir para alcanzar iluminación. Pablo está presentando a una persona a quien define en su oración, probablemente esté citando un himno de la época, a quien define como la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Quiere conocer, quiere alcanzar el pleno conocimiento, quiere conocer los misterios de Dios, las profundidades insondables de Dios, aquello que es inaccesible por méritos humanos. Pablo dice: conozca a Cristo. Cristo es el que revela el corazón insondable del Padre, los misterios profundos de la sabiduría de Dios. Es interesante que ocupe la palabra tesoro,
porque no es una baratija. Las personas estaban en la época dispuestas a dar enormes sumas de riquezas, cuantiosas sumas de riquezas para pagarle a estos predicadores itinerantes que prometían enseñarles y abrirles el conocimiento de salvación. Pero Pablo dice acá que esas cosas que están ocultas no son una baratija, no es algo que no tenga ningún valor, lo llama un tesoro que está escondido. El mismo Señor Jesús enseñó que el rey no era similar a un tesoro escondido, y era tan valioso, tanto valía, que era uno capaz de vender todo lo que tenía para comprar ese terreno porque sabía que ese tesoro, si bien lo valía. Pablo está explicando acá que el conocimiento profundo del corazón de Dios, de los misterios de Dios, es un tesoro. Pero es un tesoro que está encarnado en la persona del Señor Jesús. ¿Quiere usted alcanzar el conocimiento del misterio de Dios el Padre? Probablemente no podría haber hecho un anuncio más impresionante a un predicador de la época. Conozca a Cristo. Él es fuente de la verdad. No hay conocimiento profundo, no hay sabiduría que pueda prescindir de la persona del Señor Jesús. Cualquier cosa que pueda prescindir de la persona del Señor Jesús, cualquier gran verdad que prescinda de la persona del Señor Jesús, es una baratija, es un engaño, es una entelequia. Nadie los engañe. Mire lo que dice el verso 4. Y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas, para que nadie los engrupa, para decirlo en buen chileno. Cualquier persona que quiera venderle el conocimiento de Dios, alcanzar iluminación espiritual, pero que no tenga al Señor Jesús en el centro de su mensaje, es un vendedor de humo, es un falsificador, es un engañador. Nadie puede conducirle a la verdad si no pasa por la fuente exclusiva y excluyente de la verdad que es el Señor Jesús. No hay verdad espiritual, no hay conocimiento de Dios que no pase necesariamente por el Señor Jesús, la imagen del Dios invisible. Así pues, ya Pablo ha enseñado dos misterios que están revelados en Cristo. La salvación, Cristo en vosotros, revela este plan de salvación que había estado oculto por los siglos, pero que ahora nosotros lo podemos entender. En la salvación no hay razas privilegiadas o no. La salvación es universal. En un escenario donde estaba lleno de filosofías, lleno de maestros, llenos de escuelas de pensamiento que decían, yo tengo la verdad, yo tengo el verdadero conocimiento, yo tengo la verdadera sabiduría, Pablo dice, ¿quiere usted tener la verdadera sabiduría? Cristo. En Cristo están encerrados todos los conocimientos de Dios. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, con hipótesis llamativa podría ser traducido también. Que nadie lo engañe, hermano. No hay verdadera sabiduría que no conduzca necesariamente a Cristo. Sabiduría sin Cristo es exactamente eso, una engañifa, humo, ilusión, derechamente una estafa. Capítulo 3. Hay otra cosa que revela Cristo, y esto sí que es mucho más profundo. Cristo revela nuestra vida misma. Cristo revela el plan de salvación, capítulo 1. Cristo revela las profundidades de Dios, el misterio de Dios. Capítulo 3, Cristo revela su vida misma. El propósito mismo de su vida está escondido en Cristo. Eso es lo que va a enseñar Pablo a continuación. Leamos los 3 primeros versículos del capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Leo otra traducción, dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Escondido, manifiesto, a lo que es oculto y a lo que es revelado y es evidente. Ese es el juego de palabras que incluye aquí Pablo.
Y este pasaje parte con un sí condicional. Sí, pues, antes ustedes han dicho en el versículo 20, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ustedes ya están muertos para Él. Ya murieron con Cristo. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Si usted está en esa condición, se sigue lo siguiente. Es una afirmación de consistencia. Sí, entonces, si ustedes han resucitado con Cristo, entonces, lo lógico, lo natural, lo obvio, lo esperable, es que ustedes busquen las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo está sentado a la diestra de Dios, que es una expresión que apareció mucho en las oraciones de nuestros hermanos. Cristo sentado a la diestra. Y la expresión es muy notable. Dice, buscad las cosas de arriba y poned la mira en las cosas de arriba. De alguna manera es un deseo intenso, supone un esfuerzo. Persigan, esfuércense, esmérense por alcanzar las cosas de arriba. Pongan la mira, pongan toda la disposición de su corazón, pongan todo su empeño mental, intelectual y todo su corazón en alcanzar las cosas de arriba. Las cosas de arriba son las cosas celestiales. Y son celestiales porque ahí está Cristo a la diestra del Padre. ¿Por qué? De aquí están las razones más relevantes. Porque usted ya ha muerto al mundo. Usted ya murió a lo terrenal. Esa es la primera explicación que incluye aquí Pablo. Usted, porque habéis muerto. Usted ya murió al mundo. Ya no debería seguir atado, al menos de manera tan intensa, afectivamente tan intensa, a las cosas de aquí abajo, donde no está Cristo, porque Cristo está allá arriba y a usted se le llama, se le insta a buscar las cosas de arriba, y son las cosas de arriba porque allá está Cristo. Allí no hay mucha complicación en el pasaje, pero lo que sigue sí es realmente profundo y sí es realmente notable. Debe buscar las cosas de arriba porque su vida está escondida en Cristo. ¿Cómo es esto que su vida esté escondida en Cristo y en Dios? ¿Cómo mi vida va a estar escondida? Al menos esta idea, que es muy bella, me parece, tiene tres dimensiones. La primera es que su vida está a resguardo. La vida que realmente importa, que es su vida espiritual, está resguardada con Cristo y en Dios. Es la idea de seguridad. En el capítulo 1 se nos habla de que nuestra herencia está resguardada, está guardada en los cielos. Está libre de cualquier robo, libre de cualquier fecha de caducidad, libre de cualquier tipo de corrupción. La misma herencia que Pedro va a definir en sus epístolas como incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Su vida real, la vida que cuenta, la vida espiritual, está resguardada en Cristo y en Dios. Es como que si usted tuviese una pequeña vida en la mano de Cristo y esa mano de Cristo estuviese además sellada con la mano de Dios. Inviolable, seguridad absoluta. La vida que realmente importa está escondida en Cristo. Tiene otra dimensión que es mucho más interesante, es que también esa vida está velada a la vista de las demás personas, no es evidente. Probablemente ninguna de las personas que nos vea por las calles o que nos vea a nosotros en la micro puede decir, esta persona tiene vida eterna porque se le nota en la cara. O sea, idealmente debería ser así. Pero lo que está diciendo es que, y esto es un argumento de Pablo, es que tenemos este tesoro inmenso en vasos de barro. Esta es una de las paradojas de la vida humana. Tenemos un tesoro inconmensurable que es la salvación, pero en cuerpos tan derruidos, tan comunes, tan ordinarios, muy comunes, muy vulgares. Tesoros en vasos de barro. Las personas no alcanzan a dimensionar que en nosotros habita un tesoro inconmensurable que es la vida que está anclada en Cristo. No es evidente en sí mismo, pero lo que enseña este capítulo es que aquello que no es evidente ahora lo va a ser en un punto. Eso es lo tercero.
Pero cuando Cristo, vuestra vida, es interesante. En el punto anterior hablamos de que no hay verdadera sabiduría, no hay verdadera belleza o conocimiento profundo que pueda prescindir de Dios, porque Él es la fuente de la cual emana toda sabiduría, toda verdad. Acá es Cristo, es vuestra vida. No hay vida que esté desanclada de la persona del Señor Jesús. Juan 14 él le enseñaba, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Su vida está profundamente atada a la persona del Señor Jesús. Cristo, vuestra vida. Y dice, cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa vida, ese tesoro impresionante que estaba escondido en Cristo en Dios y que no es evidente para las personas con las cuales usted se relaciona cotidianamente, va a llegar un momento donde sí va a ser evidente, donde sí va a ser revelado. Y va a ser revelado con Cristo, porque la plenitud de Cristo está atada a nuestra plenitud. La verdadera revelación de nuestra vida, de lo que verdaderamente significa tener vida eterna, ser una nueva criatura, ser una nueva vida en Cristo Jesús, solamente va a alcanzar su potencial, su despliegue total y completo en el cielo, en gloria. Es impresionante que nuestra verdadera vida se revele en gloria, hermana y hermano. Nosotros probablemente no lo alcanzamos a entender con nuestros achaques, con la rutina cotidiana, con los afanes de la vida. Y eso va a decir Pablo, esa no es realmente la vida que ustedes tienen. Su verdadera vida, cuando se despliegue y cuando se manifieste, va a ser en gloria con Cristo. Cristo va a desplegar nuestra vida, aquella que ni siquiera nosotros alcanzamos a dimensionar. Cristo revela su verdadera identidad. Es como la idea de una semilla. Usted alberga el potencial de esa vida. No está totalmente revelada, pero va a llegar un momento donde ese potencial va a estar desplegado a vista de todos. Y cuando eso se despliegue, cuando eso se manifieste, cuando ese deje de estar ya oculto, va a ser glorioso. Porque la verdadera revelación de nuestra identidad va a estar atada también al despliegue de la grandeza de la revelación de la persona del Señor Jesús. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Probablemente ninguno de nosotros alcanza a dimensionar esto aquí y ahora. Nos parece tan lejano porque nuestra vida actualmente está oculta, está escondida, dice Pablo. Pero el verdadero sentido de nuestra vida, de nuestra nueva vida que hemos adquirido por Cristo, se va a revelar en el cielo. Hermanas y hermanos, nuestra vida aquí y ahora solo tiene sentido, va a explicar Pablo, si hunde sus raíces, ya no en lo terrenal, donde no mora Cristo, sino hunde sus raíces como esa semilla en el cielo. Y eso es un estímulo para comenzar a mostrar esos frutos aquí y ahora. Por eso lo que sigue después, verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros y cómo esta nueva vida que está en potencia en usted comienza a manifestarse aquí y ahora. Porque no nos engañemos, aun cuando sabemos que el despliegue absoluto, la manifestación de esta vida no va a ser aquí, sí podemos comenzar a mostrar rasgos aquí y ahora. Esto no es escapismo. No es que nos, bueno, como es evidente que no tenemos, que no se despliega en toda su grandeza, en toda su magnificencia en nuestra vida, entonces nos quedamos aquí ocultos y da lo mismo. No, capítulo 13 es todo lo contrario. Esa nueva vida importa y esa nueva vida comienza a revelarse aquí y ahora. Solo que se despliega en toda su potencial, en toda su magnitud, en todo su esplendor en el cielo, pero comienza a revelarse aquí y ahora. Ese es lo bello del capítulo 3, esa nueva vida, vida nueva que Dios ha creado. Hermana y hermano, hemos meditado en toda la mañana en la persona de nuestro Salvador, pero tiene tantas dimensiones, tiene tantas aristas, su obra acá, que nos sigue impactando. Él nos revela exactamente aquello que para nosotros era totalmente oculto, era inescrutable para nuestras capacidades mentales, que nosotros, pobres criaturas desamparadas, podemos ser parte del pueblo de Dios, incluso en el último rincón olvidado del mundo, incluso acá en el sur de Chile. Y eso es parte de un misterio que
era inescrutable para todas las personas en todas las edades. También nosotros, sin siquiera tener calificaciones doctorales de teología, nosotros incluso, limitados como somos, podemos acceder a las profundidades del conocimiento de Dios, pero no por nuestros medios, sino por la revelación que tenemos de Dios en la persona del Señor Jesús, la imagen del Dios invisible. Y nosotros, con nuestros cuerpos frágiles, muy limitados, albergamos la potencialidad de una vida que se va a desplegar radiante y gloriosa cuando Él venga. Todas esas cosas que están ocultas, que nos eran ocultas antes de conocer al Señor Jesús, han sido reveladas en Él. Y por eso le agradecemos siempre por lo enorme, compleja y bella que es la obra de salvación. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos entonces para terminar. Padre Santo, Dios bendito, te agradecemos porque nosotros, siendo tan limitados, siendo tan pequeños, siendo tan imperfectos, hemos podido ser alcanzados por tu gracia, por las riquezas inescrutables de tu gracia, Señor, y hemos sido incorporados al plan de Dios, un plan que escapa a nuestra comprensión humana, a nuestra pequeñez, un plan insondable, Señor, que expresa las inescrutables riquezas de tu gloria, de tu gracia, la profundidad de tu sabiduría, Señor, y te agradecemos porque todas estas cosas, Señor, a nuestras mentes pequeñas, a nuestros corazones finitos, Señor, nos han sido reveladas por la persona amada del Señor Jesús. Gracias por Él, gracias por su entrega, gracias por la cruz que Él decidió cargar en lugar de nosotros. Gracias porque ya no estamos atados a este mundo, sino tenemos resurrección y nuestra vida está atada a Él, Señor. Ayúdanos a apreciar y a valorar lo que en la Biblia señala como tesoros, Señor, como riquezas insondables. Ayúdanos a tomarles el valor que realmente tiene, a interesarnos por ellas, Señor, y ayúdanos a agradecerte por todo lo que tú has cambiado en nuestras vidas, por todo lo que éramos antes de conocerte y por todo lo que ahora somos en la persona del Señor Jesús, en cuyo nombre bendito seguimos todos congregados en esta mañana.